baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Consejos doy que pa' mí no tengo. En luces falsas siempre me entretengo. Y me equivoco porque a mí misma me miento. Lo normalizo pero eso no es lo que siento. Quiero que corra el aire o el viento. Quiero caminar firme y aclarar mis pensamientos. Ya no sé lo que pienso. Todo va tan rápido que esto me duele lento. Muy lento, muy lento. Suena blues de fondo, parece que lo sepa. Que me duele el pecho, que se escuchan sus grietas. Que Dios no ahoga, pero aprieta. Que esto me tiene hasta las tetas. No me preguntes más si me puedes preguntar. Si lo estás dudando porque sabes que estás mal. Saco mi nada a pasear. Pero soy tan poeta que escribir me puede más. Acabo por llorar y sanarme mi pena. Aquí me ves cumpliendo condena. Que por no ser como todas nadie sabía quién yo era. Ay, mira, a mí me gusta. Todo lo que asusta a mí me gusta que te guste. A mí me gusta. Por eso todo me gusta. Todo lo que asusta a mí me gusta que te guste. A mí me gusta. Señor director de la Educación Concertada, Becas e Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid, Jorge de la Peña, concejales y miembros de las corporaciones municipales de Las Rozas, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Valdemorillo, resto de autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la 8ª edición de EduEmoción. Son 8 años ya celebrándolo aquí en CaixaForum en Madrid. Muchas gracias por acompañarnos esta agradable mañana de febrero, en esta primavera adelantada, en la que es ya de alguna forma nuestra segunda casa, una casa abierta y acogedora. Es nuestro pisito en Madrid, para lo que sin duda va a ser una jornada apasionante, hablando de educación, y que se va a convertir, estoy seguro, en una oportunidad magnífica de tener un momento de intercambiar ideas y de hacer crecer esa conciencia colectiva sobre la educación emocional. En esta 8ª edición, desde los colegios Zola, queremos acompañar, pero al mismo tiempo ceder el testigo a la Fundación Zola. Es la Fundación Zola quien organiza, quien nos ha convocado aquí, quien ha preparado todo con tanto mimo y con tanto cariño, fiel a lo que son los principios y la misión de la Fundación Zola, que no es otra que promover iniciativas que fomenten una educación de calidad y que genere un impacto que mejore de manera significativa nuestro entorno y la sociedad. Es por eso que estos primeros momentos de EduEmoción 2024 tienen que ser para la Fundación, y qué mejor que su presidenta, Katia Teresa, para dedicarnos estos primeros minutos. Os dejo con ella. Simplemente, antes de que la aplaudáis como se merece, recordad que es muy importante que dediquéis tiempo a cuidaros para cuidar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. La verdad es que es una maravilla llegar al momento presente a través del arte. Qué cosa más bonita, por favor. Muchísimas gracias, chicas. Y es que coger unos minutos para admirar la belleza en cualquiera de sus múltiples formas de manifestación es un regalo para el alma y, por tanto, una forma de cuidarse.
Pues sí, ya llevamos 8 ediciones. Recuerdo que uno de los ponentes del año pasado definió este tipo de encuentros como actos heroicos, valientes por poner la educación en el centro y valientes por sostener la iniciativa en el tiempo. Pero es que cuando uno cree en lo que predica, dejar de hacerlo no es una opción. Y para todos los que formamos la familia Zola, dejar de hablar de inteligencia emocional no es una opción. Además, como bien ha dicho Juan, esta es una ocasión muy especial, es una edición muy especial, porque me da la oportunidad de presentar en sociedad a la Fundación Zola. Después de más de 50 años en educación, damos un pasito más adelante y nace esta fundación, con el firme propósito de impulsar y apoyar proyectos educativos de calidad, fomentar la innovación educativa y, como no puede ser de otra forma, compartir conocimiento. Compartir, ¿por qué no?, el modelo Zola. Compartir esos proyectos que sabemos que funcionan. Y si tengo que hablar de proyectos que funcionan, tengo que mencionar el proyecto de inteligencia emocional, el programa de pensamiento emocional. Un programa que hemos y estamos compartiendo ya con otros centros educativos. Un programa que nació de la conciencia de que no solo hay que poner emoción a la educación, sino que también hay que poner emociones en la educación. Y además, este programa es de alguna forma el responsable de que hoy estemos aquí. Allá por el 2016, los colegios Zola se animaron a compartir y a contar lo que llevaban haciendo ya en sus centros educativos un tiempo atrás. Y es acompañar al alumnado en toda su gestión emocional. Así nació este congreso. Así nació de emoción. Un congreso para aprender y compartir. Se habla mucho de inteligencia emocional, muchísimo, se oye por todas partes las emociones. De hecho, el otro día iba en el coche camino de uno de los colegios y oigo un anuncio de una inmobiliaria, cuyo nombre no pienso decir porque no nos patrocina, que hablaba de lo emocionante que era buscar una vivienda, bueno, pues esto en 30 segundos, ¿no? Y terminaba diciendo, acércate a conocer el emocionario de ta, el nombre de la inmobiliaria. Digo, a ver, el objetivo lo consiguieron porque yo me quedé con el nombre, eso está claro. Ahora, a lo mejor hay que ser un poquito más serios con el tema. Y es que cuando salimos de determinado círculo, de este, por ejemplo, nos damos cuenta que todavía quedan cosas por hacer. Todavía queda mucho por contagiar, como yo digo. ¿Y por qué lo sé? Pues porque he investigado. Con todos mis respetos a las personas que se dedican a las investigaciones serias, me gustaría compartir con vosotros una pequeña investigación de campo que he hecho y que me ha ayudado a sacar unas conclusiones que voy a compartir. Todo empezó estas pasadas Navidades, que como mucha gente que vive en Madrid pero que no es de aquí, pues aproveché unos días de vacaciones y me fui a mi tierra. Y el día de Nochevieja, en la previa que dicen los chavalotes, es decir, cuando sales a tomar algo, pues me encontré con una antigua compañera de universidad, que además éramos uña y carne, pero por estas cosas de la vida pues pierdes el contacto, en fin. Bueno, pues hacía por lo menos 5 lustros que no la veía. Bueno, imaginaros, nos encontramos, abrazos, alegría, sobre todo de reconocernos después de 25 años, porque no creáis que no tiene mérito el tema. Y la pregunta de rigor, ¿qué es de tu vida? Bueno, me resumió 3 maridos, 4 cambios de trabajo y la vida de sus 2 hermanos en 5 minutos. La muchacha siempre ha tenido gran capacidad de síntesis. Yo, que no tengo tanta capacidad de síntesis y que además no tengo o sea, en mi currículum no llevo tantos maridos, pero tengo más hermanas, pues me tomé un poquito más de tiempo. Y allá por el minuto 18 le tocó a la fundación. Le conté en el proyecto en el que estaba,
la ilusión con la que abordaba este proyecto, lo que pensábamos hacer. Todo esto muy resumido, imaginaros la situación, visualizar. Y si hablaba de la fundación, tenía que hablar de Eduemoción, que por cierto me dijo, ¿Edu qué? Y dije, mira, te voy a perdonar porque ni vives en Madrid ni tienes nada que ver con la educación, pero no te preocupes que yo te lo explico. Y le expliqué lo que era Eduemoción, en qué consistía. Y si uno habla de Eduemoción, no puede dejar de hablar del programa de pensamiento emocional. Y con el programa de pensamiento emocional, de la importancia de tratar la inteligencia emocional en los centros, de ayudar a los niños. Bueno, hubiera estado hasta las campanadas hablando allí. Pero la vida sigue, la cuadrilla ya me llevaba 2 o 3 bares de ventaja, y entonces, con promesas de no dejar pasar otros 25 años, nos despedimos y me fui en busca de mi gente. Y por varias caras que me había puesto ella mientras yo le contaba lo del programa de pensamiento emocional, la inteligencia emocional y todo esto, y algún comentario que le dejé así meter, pues me quedé enredada en un pensamiento. Y es que a veces, cuando formamos parte de algo, o mejor dicho, cuando ese algo forma parte de nosotros, podemos caer en el error y en la tentación de pensar que todo el mundo habla nuestro mismo idioma, que todo el mundo está en la misma frecuencia. Para los colegios Zola y para la Fundación Zola, hablar de la gestión emocional del alumnado desde edades muy tempranas, pues es como hablar de cualquier otro proceso de aprendizaje. Y no solo porque decimos emociones, así, gestión emocional en grande, pero con eso va la resolución de conflictos, la comunicación no violenta, asertiva, el ayudarles a estar en el aquí y en el ahora, con mindfulness. Bueno, pues un montón de dinámicas con las que nosotros estamos muy familiarizados, ¿no? Pero entonces, claro, dije, oye, pues igual es que todo el mundo no está en la misma onda. Y allí dije, Katia, aquí hay que investigar. Y empecé mi pequeñita investigación sobre el terreno en cuanto alcancé a la cuadrilla. Para los que no sepan cómo es el sistema de cuadrillas allí por el norte, tú sales de casa con 2 o 3 personas con las que veas y te vas encontrando con gente, sales 4, puedes terminar 24 o te puedes encontrar solo, ¿no? Bueno, pues en este caso ya el grupo se había agrandado. Échase un vistacito porque yo iba con un firme propósito. Eché un vistacito y me hice con un subgrupo. Ahí estaba mi hermana la pequeña, que además de psicopedagoga es maestra, vamos, no de vocación, de revocación. O sea, es una cosa bárbara. Está allí con su marido, que también es profesor de infantil, y un amigo de ella que yo conocía, profesor de instituto. Otras 2 personas que me sonaba la cara del pueblo, pero vamos, que no sabía quiénes eran. Y allí, bueno, pues yo ya me las apañé para sacar el tema y dije, oye, ¿y qué pensáis de la inteligencia emocional en los centros educativos? Claro, mi hermana entró rápido al quite, yo ya sabía con quién hablaba, ¿no? Y entonces ahí pues empezó un debate, pues intercambio de ideas, bueno, luego cambié de tema, tampoco les iba a tener todo el rato hablando de esto, y ya nos fuimos para casa, para el cuartel general, que es la casa de mi madre, sobre todo en esas fechas, y al de un ratito empezaron a llegar el resto de mis hermanas con mis sobrinos, tengo 7. Una no cuenta porque ella ha terminado psicología, entonces era ir sobre seguro. Y me parece hacer trampas. Entonces hasta la dejé a un lado. Y empecé a hablar con los sobrinos. Así, todo esto me llevó mucho tiempo, pero yo lo resumo. Pues a los más mayores les dije, ¿qué? ¿Ya habéis terminado los exámenes? ¿Qué? ¿Cómo han ido? Oye, ¿y cómo hacéis para relajaros, para poneros en el momento presente? ¿Cómo os han enseñado? Y tal. Me miraban como las vacas al tren. Pero también hay que ver que son adolescentes y a lo mejor no eran muy objetivos, ¿no? Y bueno, tengo una de 13, que es ahora mismo la más complicada. Bueno, pues le entré un poquito por lo que es la convivencia en el aula, que si las redes sociales, que si cómo les han enseñado a gestionar estas cosas, que sí que les dicen. Con los más pequeños, pues entré por el patio del fútbol y los conflictos de patio. Oye, ¿y cómo resolvéis los conflictos? Con uno que está ahora mismo en 5º de primaria, Iker, y que es muy perfeccionista, le dije, ¿qué cariño? ¿Cómo vas? Pues bien, pues bueno, ¿qué tal las fichas? Bien, bueno, porque se frustra muchísimo cuando no le sale una cosa, ¿no? Digo, tú tienes que hacer lo que te dice la profe. Me mira así y me dice, ¿qué? ¿Borrar y empezar otra vez? Entonces, bueno, con toda esta información que yo cogí
de la conversación con estos amigos, con mis sobrinos. Y cuando volví a Madrid, que cuando quiero puedo ser muy, muy, muy insistente, aproveché también para sacar el tema en estos días, antes de ayer la última vez, con personas que se dedican a la educación y otras personas que no se dedican a ello, pues he podido sacar 3 conclusiones. La primera, emociómetro y asamblea en edades muy tempranas, top 1. O sea, ahí estamos muy bien. En concienciación de la necesidad de trabajar el bienestar emocional en los centros, ahora también por ley, bien, hay concienciación. Pero tener programas estructurados que lleven unas rutinas, unas actividades con un porqué y un para qué, en comunicación continua con el profesorado, es decir, nuestro programa de pensamiento emocional, ahí todavía hay mucho que contagiar. Y para eso existen encuentros como este, como os he dicho, para contagiar. Y os voy a dejar ya, que hay que seguir con lo interesante, os voy a dejar ya con un breve ejemplo de lo importante que es todo esto. Escena doméstica, hora de la cena. Adolescente, mayorcito, pero adolescente todavía, 18 años, de vez en cuando explotan las hormonas. Adolescente a la mesa, que mira el plato de la cena, coge aire, infla nariz, hace unos movimientos con la mandíbula que soy incapaz de reproducir, mira el plato. Giramos la cámara y vemos a la madre, que respira tranquilamente con un pensamiento mantra. Tranquila, Katia, esto no es contra ti. Tranquila, Katia, esto no es contra ti. Sí, es mi hijo y le he pedido permiso para contar esto, porque todo lo que estoy contando es verdad. Volvemos a enfocar al chavalote. Suelta el aire, o sea, le teníamos con la nariz inflada, con los gestos así, con los manos así, suelta el aire y dice, a ver, ama, ¿cómo digo esto de una forma asertiva? Oye, lo que dijo lo dejo a vuestra imaginación. Pero lo que sí os puedo decir yo, que sin esa gestión de emociones por su parte, sin esa gestión de emociones por la mía, porque tengo mi carácter, y esa asertividad, nuestra relación hubiera necesitado un pequeño vendaje. Así que, mucha inteligencia emocional, no solo para cuidarnos y poder cuidar, sino también para mantener unas relaciones sanas. Muchas gracias por compartir conmigo este ratito, muchas gracias por compartir la mañana con nosotros y espero que cuando termine la jornada salgáis de aquí con una sonrisa, con algo aprendido y con esa sensación en el cuerpo de haberos hecho un regalazo. Y os dejo con Fabio y Salomé. Cucú, Fabio y Salomé, alumno y alumna del Colegio de Villafranca, segundo de bachillerato, que van a ser nuestros guías en esta mañana de aprendizaje. Gracias, chicos. Como filosofía. Bueno, pues ahora a continuación vamos a dar acceso a la mesa redonda. Contamos con Marina Gutiérrez Álvaro, que es directora del Colegio Nile, con María Marín Vila, que es psicóloga clínica del Hospital Puerta de Hierro, con Lidia Blanco, que es psicóloga de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Rozas, y con la modera Carmen García Llaniz, asesora experta en inteligencia emocional de los Colegios Tola, directora del posgrado experto en inteligencia emocional de la UNIR y socia fundadora de la consultora GLS de educación emocional. Muchas gracias a todas por vuestra presencia. Estarán a puntito de salir. Había unos problemas técnicos. Gracias.
Bueno, pues seguimos después de esta magnífica presentación que nos ha hecho Rosa Molina. Yo creo que, no sé, ¿las han presentado? Como ya me estaban poniendo el micrófono, estamos todas presentadas entonces. Bueno, pues a mí me gustaría en esta mesa redonda que vamos a tener que veamos un poco las ideas fundamentales. A mí me ha encantado la presentación que ha hecho Rosa y ha dado un montón de ideas que nos sirven para nuestro día a día. Yo me he quedado con 3 ideas importantes para cuidar nuestra salud mental. En primer lugar, la importancia de cuidar nuestras relaciones, ¿no? Y para eso, qué importante es también poder ser capaces de reconocer cómo nos sentimos, de gestionar nuestro estrés y de tener una flexibilidad cognitiva que le he preguntado, ¿de qué se ríe todo el mundo al final? Y entonces ya me ha contado lo de a quién le importa lo que yo haga, yo soy así y siempre cambiaré, ¿no? Entonces, para poder cambiar y poder adaptarnos, es muy importante también esa parte de tener flexibilidad cognitiva. En los colegios Tola, ya lo contaba un poco Katia, nosotros trabajamos la importancia, o sea, tenemos rutinas para, que luego también nos va a contar un poco Marina, rutinas para cuidar esos espacios, esos momentos en los que nuestros alumnos puedan parar para conectar entre ellos, para saber cómo se sienten, para que se puedan dar apoyo, parar para gestionar el estrés y, por supuesto, en la rutina de resolución de conflictos, el poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? El poder ampliar nuestra perspectiva, tener esa flexibilidad. Lo entrenamos, pero no vamos a hablar ahora de los colegios Tola. A mí lo que me interesa saber es, cada uno en vuestros ámbitos de trabajo, cada uno, pues una estás en el hospital, estás con los colegios, Marina, Lidia, tú estás en servicios sociales, en el Ayuntamiento de Las Rozas, y cada uno en vuestros ámbitos, pues hemos estado dentro hablando y hemos estado viendo reflexionando un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución en la salud mental? ¿Qué percepción tenéis vosotras respecto a cómo está la salud mental de los niños, las familias y los docentes? Cada una en su ámbito de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas con los que os estáis encontrando en este último tiempo? ¿Quién quiere comenzar? Por ejemplo, ¿empiezo María. yo? Sí. Yo es que siento que cualquier cosa que diga después de la bilirrubina ya se va a quedar un poco corta, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Antes de hablar de los colegios y de los pacientes, ¿no? Los alumnos y las familias, a mí me gustaría hablar de mí, ¿no? Porque yo, pensando en el autocuidado, me hubiese venido muy bien la bata de Rosa, porque a mí también me cuesta mucho quitarme la bata, ¿no? Y es verdad que yo muchas veces pienso, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a acompañar a familias, tanto desde la educación y la salud mental y a alumnos, ¿no? Si nosotros somos un poco fraude, les decimos a veces que hagan cosas que nosotros no somos capaces de hacer con nosotros mismos, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, ahora estábamos en el backstage y estábamos las 3 súper nerviosas y estábamos viendo ahí cada una cómo se autorregulaba, ¿no? Sí. Y cada cual peor. Y yo pienso mucho en esto del autocuidado, ¿no? Que al final autocuidado parece como una cosa muy individualista, y yo reflexiono si es posible cuidarse si no es en relación a un otro, ¿no? Porque al final parece que el autocuidado es una cosa que uno tiene que hacer como muy solo. Y por ejemplo, yo pienso que una jornada como la de hoy es cuidarnos, ¿no? Porque al final cada uno desde su perspectiva, nosotras 3 ahí, ¿no? Cada una diciendo qué truquillos nos servían, pues al final es como un apoyo, ¿no? Un acompañamiento. Y luego, más específicamente en relación a la pregunta que tú planteabas, es verdad que yo estoy un poco sesgada, ¿no? Porque yo trabajo en el Hospital Puerta de Hierro, en un hospital de día, y fundamentalmente trabajo con lo que se denomina trastorno mental grave, ¿no? Con familias en situaciones muy, muy, muy difíciles, con chicos que están en situaciones muy difíciles. Entonces, es verdad que cuando ya vienen a mí, ¿no? Cuando los conocemos, están seguramente en el peor momento de sus vidas, ¿no? Tanto las familias como los pacientes, como también cuando contactamos con los colegios, ¿no? Los orientadores, los tutores, los profes también seguramente están en el peor momento de sus vidas, ¿no? Como intentando acompañar pues estos procesos, ¿no? Y es verdad que en relación a los padres, ¿no? sí que a veces vemos como hay mayor conciencia, ¿no? De la sensibilidad hacia la crianza y el cuidado, pero con muy poco repertorio para poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso se entiende muy bien cuando pensamos también en la historia relacional de los padres, ¿no? A veces son padres que han tenido unas historias también súper difíciles, ¿no? Y que te dicen, vale, sí, validar, pero es que soy yo, si es que a mí nunca me han validado, ¿no? O poner límites, ¿no? Y entonces sí que percibimos como muchas veces mucha frustración de querer hacerlo mejor y no saber cómo, ¿no?
Y luego los chicos, por ejemplo, también vemos muchísima frustración, ¿no? Antes hablaba Rosa también de desafíos, ¿no? De tener que hacer frente a muchísimos desafíos que tienen que ver con la adolescencia, ¿no? Que tienen que ver con el contexto relacional en el que se mueven. Y también mucha frustración, ¿no? De no ser entendidos, de no poder confiar en los adultos, ¿no? Yo ahí también pienso muchas veces en cómo llevamos a chicos en los que no vincularse ha sido protector a que se vinculen con un montón de adultos, ¿no? Cuando precisamente vincularse ha sido lo dañino y queremos que se vinculen con el orientador, con la psicóloga de servicios sociales, claro, con nosotros, ¿no? Y luego, por otro lado, pues desde el plano más docente, ¿no? Pues yo la mayoría de interacciones que tengo pues del feedback, ¿no? Que me dan desde los colegios es como una sensación muchas veces de frustración también, ¿no? Un poco casi en analogía a los padres, ¿no? De me gustaría acompañar mejor a este alumno, pero no tengo o las herramientas o es un contexto muy difícil, ¿no? Yo pienso, si a veces para nosotros dentro de salud mental es difícil acompañar a estas familias, jolín, pues igual un profe de matemáticas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo esto, no? Si igual pues son cosas que evidentemente no están en mi repertorio, ¿no? Y ya en relación también a eso, pues pensar en cómo cuidamos a los profesionales, ¿no? Hablando un poco de la fatiga, que si lo pensamos bien, muchas de las formaciones que hacemos están como más orientadas a cuidar al otro, pero ¿qué pasa con los profesionales, ¿no? Que también tienen una historia vital, ¿no? y que estamos, ¿no? Todo el rato como contactando con muchísimo sufrimiento, ¿no? Cuando acompañamos en este caso nosotros de salud mental, y me imagino pues, que vosotros también, ¿no? Cuando estáis en un contexto más educativo. Pues muchas gracias, María. Verdaderamente es que es importante que seamos conscientes, ¿no? Que es verdad que hay familias que no han tenido una educación en ese diálogo, con esas herramientas, con esa capacidad para poner límites, entonces se ven desbordadas. Tenemos esos adolescentes que luego sufren esa frustración porque no pueden tener esa comunicación que necesitan con sus familias, y es cuando se pierde a lo mejor esa calma y esas formas. Y luego es verdad que los docentes pues, nos empeñamos en daros herramientas para cuidar de los niños, cuando es verdad que primero tenemos que dar herramientas para poder cuidarnos nosotros, ¿no? Y así prevenir esa frustración. Muchas gracias. Marina, cuéntanos tú. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cómo percibes la evolución de la situación de salud Un poco mental? lo que comenta María, está en tu campo exactamente igual, Lidia, está extrapolado a los centros. Prácticamente todos sois docentes, estáis en nuestra realidad ahora mismo. Una de las razones, Carmen, que nos llevó a elegir la formación en pensamiento emocional es porque las compañeras de Zola Las Rozas la plantean vivencial también para el profesorado, de manera que te dota de herramientas para después tú gestionar el día a día de tu clase, de que afloran verbalmente cuestiones que hace tiempo no eran habituales. Ahora mismo a nosotros nos preocupa muchísimo el alto grado de casos de hospitalización que tenemos entre jóvenes y adolescentes, y especialmente cómo están empezando a aflorar y se verbalizan deseos de autolesión en niños de 10, 11, 12 años. 10, 11. Es una realidad que hace un tiempo no vivíamos en los colegios. Y ahora mismo, claro, nuestro sentido común, como tú decías, nos hace intentar ayudar de la mejor manera posible, pero es también nuestro sentido común el que nos hace plantearnos, un momento, ¿es esto lo que esta persona necesita? Entonces, bueno, pues con los recursos de los que disponemos en los centros, que bueno, son limitados, pero después con esta formación creemos que estamos intentando al menos cubrir estas necesidades, ¿no? De atención, de cuidado, de verbalización, de preocupación y de ocupación y de también gestión y comunicación directa con los servicios a los que tenemos acceso desde un centro escolar. Eso estáis percibiendo con respecto a los niños, ¿no? Sí. Esa autolesión más temprana con respecto a antes. ¿Cómo ves la parte de los profesores, la salud mental de los profes y de las familias? Que también en las tutorías tenéis muchas ocasiones. Pero las familias realmente en ocasiones están también superadas por estos mensajes que reciben desde sus propios hijos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Hay un gran sentimiento de culpabilidad. ¿Dónde no llego? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, hay que como la frase. Claro, un instante. Vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a esta persona que está sufriendo y te lo está manifestando claramente.
En cuanto al profesorado, un poco de lo mismo. Ahora mismo estamos volcados desde el Departamento de Orientación, desde la Coordinación de Bienestar, en el bienestar emocional, tanto de alumnado como de profesorado. Y el profesorado del cole acude libremente y, oye, échame un cable. ¿Qué puedo hacer? Dame un recurso, dame... Entonces, en ese sentido, con esta demanda, el programa de pensamiento emocional creemos que nos está guiando en ese sentido por buen camino. Bueno. Y bueno, hemos apostado fuerte por ello y queremos que sea algo que sea estructural del centro, no que sea coyuntural, una formación que queda ahí y después, pues bueno, que pase la siguiente. Así que... Gracias, Marina. Lidia, cuéntanos tú, desde Servicios Sociales de Las Rozas, que tenéis un programa SAIF, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque tú estás centrada sobre todo en adolescentes y en violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que te estás encontrando? ¿Tú cómo ves el panorama de salud mental? Vale. Bueno, en primer lugar, encantada de estar aquí con vosotras y poder compartir, ¿no?, este debate con vosotras. A ver, nosotros lo que nos estamos encontrando, un poco lo que se están encontrando también ellas desde su área, muchas dificultades y casos muy complicados, ¿no? O sea, ya llega a un nivel que no es simplemente malos entendidos o conflictos padre-hijos que no saben manejar, ¿no? Hay una parte muy importante, lo que estaban diciendo, que se ha disparado de ingresos por autolesiones, ¿no? O sea, una gestión emocional de los niños escasísima, si no nula, ¿no?, por parte de los adolescentes. Además, lo que a mí me está llamando mucho la atención ahora es que de alguna forma romantizan, ¿no?, y normalizan esa parte, como no, si esto es lo más normal, si en mi grupo de amigos todo lo hacemos, si además, ¿no?, cómo enjuician unos a otros de, ay, no, si mi amigo se ha autolesionado, pero es que hay que tener cuidado, porque si lo haces mal, esto puede ser grave y te pueden pillar, o sea, una manera, ¿no?, que es brutal, ¿no?, y a mí me sorprende la naturalidad con la que ellos hablan de este tema, ¿no? Una actitud también, bueno, de muy baja tolerancia a la frustración, un carácter muy explosivo, la mayoría, ¿no? Y violencia, como decíamos antes, ¿no?, ahí atrás, sobre todo ascendente, violencia física y ambiental, más de hijos a padres que de padres a hijos. De padres a hijos es más verbal, porque claro, se generan situaciones muy tensas, ¿no?, de mucho conflicto, entonces claro, los padres explotan, ¿no?, a nivel verbal. Es verdad que hay faltas de respeto, o sea, no quiere decir que sea o haya que restarle importancia, ni mucho menos, pero mucha violencia, ¿no?, de reventar puertas, de amenazar, de destrozo la habitación y luego te exijo, encima eres tú el que tienes que recoger porque me creo que todo lo que sucede, no, o sea, mi mala gestión es por tu culpa, ¿no? Entonces, muy complicado, porque luego también buscamos, o en este caso, bueno, busco factores de protección y hay muy poco, o sea, hay mucha desmotivación, solo interesa tecnologías, amigos, el resto sobra, no les gusta nada, entonces resulta muy complicado también encontrar estos factores de protección que les puedan ayudar a ellos, más la falta de gestión de los papás. O sea, hay padres que es verdad, ¿no?, lo que decía ella, que tienen muy pocos recursos o tienen muy pocas habilidades y otros que sí que las tienen, pero la situación ha llegado a tal límite que ya no, pues esa indefensión aprendida. Haga lo que haga, nada funciona con mi hijo o con mi hija, ¿no? Entonces, situaciones muy complejas. Pues tenemos un panorama retador. No voy a decir complicado, voy a decir retador. Pero afortunadamente pues tenemos profesionales como vosotras y muchas otras, todos los que estamos aquí, yo creo que estamos concienciados. Y María, tú que trabajas en el hospital de día, ¿cuál dirías que es el perfil con el que más os soléis encontrar y cómo trabajáis con esos perfiles de chicos y chicas para ayudarles a recuperar la salud mental? ¿Qué hacéis? ¿En qué ponéis el foco especialmente, ¿no? ¿Cuáles son las competencias o los hábitos que trabajáis con ellos? Nuestro hospital de día, bueno, el hospital de día, por si hay personas que aquí no conocen el tipo de recurso, es un recurso intermedio entre la hospitalización psiquiátrica, donde los pacientes están 24 horas ingresados, y el seguimiento ambulatorio, ¿no? Entonces, digamos que está pensado pues, para un perfil de paciente con gravedad, ¿no?, que puede tener niveles mínimos de funcionalidad, ¿no?, pero que igual necesita un seguimiento mucho más intensivo, ¿no? El perfil de pacientes que nosotros recibimos es entre 12 y 17 años y según
seguramente la mayor particularidad de nuestro hospital de día es que los hospitales de día tradicionalmente han sido de mañana, que son los CET, que igual los centros educativos terapéuticos, y este fue el primero de la Comunidad de Madrid que se abrió en horario de tarde, ¿no? Y estaba pensado para que los chicos, en la medida de lo posible, no hubiera una ruptura tan grande, Claro, ¿no? con Porque el al final, colegio. efectivamente, ¿no? Atravesar un proceso de salud mental es una ruptura también muy grande, ¿no? En una etapa del desarrollo que es fundamental, ¿no? Como puede ser, en este caso, la adolescencia, ¿no? Pero eso también, por otro lado, es un tratamiento que implica muchísimo esfuerzo para las familias y para los pacientes, porque por la mañana están en el colegio o en el instituto y por la tarde vienen a tratamiento, ¿no? O sea, imaginaos cualquiera de vosotros si tuvierais que doblar turno todos los días, ¿no? Y además doblar como para pensar en cosas que tienen que ver con aspectos súper dolorosos, ¿no? Y sobre todo lo que más vemos son problemas vinculares, chicos con mucha historia de trauma, ¿no? Con ideación suicida, autolesiones, como han comentado las compañeras, también pues, chicos con cuadros de primeros episodios psicóticos, ¿no? Y yo siempre digo que realmente nuestro recurso ojalá que no existiera, ¿no? Porque sí que coincido con las compañeras que muchas veces nos llegan, cada vez tengo la sensación, pacientes como más jóvenes, ¿no? Dentro del espectro de entre 12 y 17, cada vez ingresan chicos más de 13 años, ¿no? Pues ya con cuadros, digamos, que seguramente han estado larvados durante un montón de años, ¿no? Y que con 12 o 13 años hay chicos que tienen ya un funcionamiento súper psiquiatrizado, ¿no? Súper casi cronificado y seguramente, pues eso, ¿no? Si pudiera haber como mayor inversión, ¿no? En todo lo que tiene que ver con los estadios más precoces del desarrollo, ¿no? De poder detectar desde ambientes más sanos, ¿no? Que no sea el de la salud mental, todas estas situaciones, pues no se llegaría, ¿no? A estas situaciones de cronificación, ¿no? Que nosotros cuando intervenimos con ellos, pues son situaciones, pues como han ido planteando, ¿no? De ya que parece ya que es el último recurso, ¿no? De hecho, cuando llegan al hospital de día es bastante frecuente que ya hayan ido a un montón de tratamientos de salud mental, tanto en el circuito privado como en el público, y que nada haya funcionado, ¿no? Y en relación un poco al trabajo que hacemos con ellos, para nosotros el paciente es la familia al completo, ¿no? El paciente no es el chico, más que la familia diría el paciente es la relación entre la familia y el chico, ¿no? Y un poco lo que planteabas tú, ¿no? de las rutinas que trabajamos, sobre todo también son rutinas que tienen que ver, no tanto que también, ¿no? Con las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Del sueño, la alimentación, ¿no? Que esos son procesos que seguramente en la mayoría de los casos están muy alterados, ¿no? Cuando uno atraviesa un proceso de salud mental, sino también rutinas que tienen que ver con lo emocional, ¿no? Pues hay muchos padres como que cuando yo les digo, pero tú le preguntas qué tal le ha ido el cole y me miran como si fuera una extraterrestre de, "¿Le tengo que preguntar eso?". Una madre hace poco me decía, pero es que en las familias se habla de emociones, ¿no? Y me lo decía y yo así como, no sé, igual en la tuya no, ¿no? O sea, vamos a pensar igual porque en tu familia no se habla de emociones, ¿no? Pero establecer como un poco más esas rutinas que tienen que ver con aspectos que son como más latentes, ¿no? Que están ahí y que cuestan mucho, porque, por ejemplo, incluso en cosas como más del día a día, trabajar, por ejemplo, hábitos de sueño o de alimentación con un chico, si, por ejemplo, en esa familia los padres se acuestan súper tarde o no tienen unos hábitos de alimentación, es como también muy difícil, ¿no? Porque lo que trabajamos sobre todo con los padres es qué modelo relacional, qué modelo de adulto también le estás transmitiendo a tu hijo, ¿no? Y bueno, pues encontramos muchas dificultades muchas veces que tienen que ver con eso, con situaciones que están ya como muy enquistadas, ¿no? Y sobre todo también trabajamos mucho desde lo relacional y desde la confianza, ¿no? Que a veces los padres también han perdido incluso la confianza con las instituciones, ¿no? Un poco con la ayuda, y los chicos, como comentaba antes, pues también los adultos no somos como personas fiables, ¿no? No somos personas que les pueden ayudar, y gran parte del tratamiento tiene que ver con esa parte vincular de dejarse ayudar, gran parte de lo que hacemos. Muy bien, muchas gracias, María. Qué importante, me parece importante esa reflexión, que nos demos cuenta que está ocurriendo antes de lo que venía ocurriendo, o sea, que quizás el poner el foco desde las edades tempranas para generar enseñar tanto a las familias desde las escuelas a la importancia de comunicarse con los hijos, de poder tener una buena relación, para prevenir, ¿no? Y luego ese abordaje que hacéis familiar también es esencial, porque muchas veces parece que decimos solucióname el problema que tiene mi hijo, pero en realidad es un problema sistémico, así que esa visión sistémica y en la que podáis normalizar que hablemos de cómo nos sentimos y recuperar esa confianza en los vínculos con los adultos, pues es un gran trabajo. Muchas gracias también por compartirlo.
Lidia, cuéntanos un poco tú también cómo trabajáis y desde tu perspectiva qué papel tiene la familia en la salud de sus hijos y qué hacéis para poder ayudarles a recuperar esa salud mental. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues a ver, un poco ¿no? Lo que decía ella, ¿no? Del sistema familiar. Al final, la familia es el primer contexto socializador. Entonces, cuando aparecen problemas, tenemos que revisar, o sea, ya sea a nivel individual como a nivel familiar, ¿no? Es decir, hay veces que nos llegan, ¿no? Como la demanda de manera individual, porque, oye, mi hijo tiene estos problemas, pero cuidado, o sea, este hijo no está aislado, es decir, está en un contexto. Hay que revisar, ¿no? Lo primero eso, qué tipo de relaciones se han establecido, cómo funciona esta familia, momentos, ¿no? Importantes también, cómo se ha gestionado, cómo tú le estás a él enseñando, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y luego ya veremos cómo se relaciona él también a nivel social, ¿no? Y a nivel, pues bueno, en el ámbito educativo también, que sobre todo en la adolescencia ya sabemos que cobra mucha más importancia, ¿no? El factor social que el factor familiar, ¿no? Entonces, lo primero es hacer una revisión, desde luego, de cómo está funcionando esta familia, los padres, cómo se relacionan con su hijo, qué le están enseñando, ¿vale? Porque es lo que comentábamos antes y lo que dice ella, o sea, hay papás que no saben, ¿no? Y en la adolescencia sobre todo hay una parte muy importante que falta, que yo siempre les digo, tenéis que aprender de alguna forma y tenéis que comprender a vuestro hijo. Es decir, siempre es, mi hijo hace esto aposta para mí molestarme, Sí, es que mi hijo, ¿no? Y se lo llevan al plano personal y es como, vamos a ver, tu hijo, ¿por qué está haciendo esto? Vamos a leer un poco más, ¿no? ¿Tú conoces a tu hijo? O sea, es alucinante, es verdad, hay muchos papás que le dices, bueno, ¿y a tu hijo qué le gusta? No saben ni decirte, es como, pero vamos a ver, o sea, vives con él, ¿cómo es posible que no sepas o algo mínimo que le interese, ¿no? Entonces, no hay una escucha real tampoco. Entonces, ¿qué ocurre esto? Efecto, pues claro, los hijos cada vez se van metiendo más en sí mismos también, ¿no? O recurro a factores externos buscando ayuda. ¿Qué factores externos? La opinión de mis amigos o busco en Internet, o sea, que eso es brutal, o sea, la búsqueda en Internet, eso es un riesgo, ¿no? Entonces, en vez de tener la confianza de decir, bueno, o que mis padres me escuchen, o que me puedan aconsejar, o tengo un problema, o que me ayuden a gestionar, todo esto no está. En muchas de las familias todo esto no está. Entonces, claro, a ver, lo que se trata o de lo que se intenta, ¿no? Inculcar antes de trabajar, ¿no? O dar pautas como muy concretas también a situaciones concretas, es sobre todo fomentar la escucha, lo que decía, ¿no? Escucha activa a tu hijo, ¿qué te está diciendo? ¿Qué hay detrás? ¿No? Aunque no te interese, porque es verdad, a lo mejor los adolescentes pues hacen cosas o les gustan cosas que a nosotros como adultos no nos interesan, pero es tu hijo, valídalo, ¿no? Valida emocionalmente, darle recursos para que pueda resolver, darle recursos para que sea autónomo, alternativas, ¿no? Esa capacidad de pensamiento crítico. Si yo dirijo, esto también sucede mucho, ¿no? Muchos papás que vienen con un conflicto muy grande porque mi hijo no me hace caso a lo que yo le digo. Bueno, es que ya tenemos que empezar a plantear que tu hijo, no sé, yo hablo más en la etapa adolescente, ¿no? Claro. Que es en la que me muevo, es que tu hijo ya se está intentando distanciar, ¿no? Es decir, está desarrollando su personalidad, está intentando ser un individuo independiente, porque tu hijo ahora tiene que estar de acuerdo en todo lo que tú le dices. Hay que hacerle reflexionar, ¿no? Que tenga este pensamiento crítico, que sea capaz de buscar soluciones por él mismo, ¿no? Entonces, claro, si yo digo, esto es así, y mi hijo dice, no, ya tengo un conflicto monumental, ¿no? Y es que no me hace caso en nada. Bueno, a lo mejor sí, pero no te está haciendo a lo mejor caso de la manera que tú esperas que te haga caso, ¿no? O en lo que tú quieres que te haga caso. Y luego, pues bueno, sobre todo eso, ¿no? La escucha activa, dar estas herramientas, ¿no? de gestión, conocer, y luego, pues bueno, ya, a ver, secundario entre comillas, porque va todo muy entrelazado, pero darle también a los padres estas herramientas para aprender a gestionar. A gestionarse su propio malestar, mismos. su propia frustración, ¿no? Que no se queden en esa indefensión aprendida que antes nos decía Rosa. Claro, aprender un poco a gestionarse ellos mismos también en esta situación, ¿no? Y aprender de ellos mismos, es decir, ¿por qué yo me enfado tanto? ¿Es un enfado real por lo que está sucediendo o, cuidado, efecto espejo? Estoy focalizando en ti lo que no me gusta de mí. Bueno, eso ¿vale? Claro, es que hay muchos factores, ¿no? Hay que se ponen en juego muy complejos y darles a ellos también herramientas de gestión para, con sus hijos, vaya.
Nosotros muchas veces orientamos a los padres a que ellos pidan ayuda en salud mental, ¿no? Porque cuando empiezan el tratamiento ahí nos damos cuenta de que hay padres que están muy rotos pero con sus propias historias vitales, ¿no? Y como que desde ahí es muy difícil también ayudar a su hijo. Pues por ejemplo, estoy pensando en una madre que tenía una historia de maltrato ella, cada vez que su hijo le gritaba, cómo eso era algo, le conectaba con su propia historia, ¿no? Entonces, mi sensación es que muchas veces los padres delegan la crianza en los profesores, en la salud mental, muchas veces porque es como, quiero hacer algo con mi hijo, pero no sé cómo, ¿no? Y es como también una petición de ayuda hacia ellos, de yo estoy fatal, ¿no? Y necesito como que alguien me haga de padre auxiliar un momento con mi hijo, ¿no? Mientras yo a veces me puedo hacer cargo de lo mío, que igual no se pueden hacer ni cargo de lo suyo, ¿no? Pero qué suerte contar con centros como los vuestros que les ayudáis a poder mirar en su interior, a poder comprender su pasado, a tener herramientas, por un lado, para sanar ese pasado, por otro lado, para poder escuchar a sus hijos, validar, me lo decía Rosa, ampliar su perspectiva, ¿no? Tener esa capacidad de adaptación, trascender las distorsiones cognitivas de lo hace para fastidiarme y poder generar ese vínculo, ¿no? Y con los adolescentes pues darles también esas herramientas para que se puedan gestionar y que puedan expresar de una forma más sana lo que necesitan. Pues muchas gracias. Sí, bueno, sí, y sí, también, sí, un poco en relación a todo esto, que los padres también asuman ese punto de responsabilidad, porque hay muchos padres que es como, a mi hijo le ocurre algo, Sí, sí. ¡pum! Por eso, solucionamelo. Vengo a tal hora a te lo recogerlo, dejo, ¿no? y me voy y luego vengo. Claro, y cuando intentas, ¿no? Efectivamente involucrarle, es como, no, bueno, es que no, y te encuentras con un montón de dificultades también, porque es como, bueno, arréglame, entre comillas, ¿no? Que bueno, Sí, sí. a veces te dicen Arregla el hasta problema así, que tiene mi hijo. arréglame a mi hijo, pero yo no me quiero meter en esto porque yo no tengo nada que ver. Y todo este tipo, ¿no?, de detalles es muy significativo, o sea, ya te está dando ahí mucha información de cómo está funcionando esta familia. Una reflexión importante, si nuestros hijos nos tratan mal y tienen algún problema, revisemos nosotros a ver cómo nos estamos relacionando con ellos para poder ayudarles, ¿no? Y Marina, cuéntanos un poco también desde tu visión como directora, ¿cuáles crees que son esas competencias socioemocionales que necesitan tanto los profes como los alumnos y las familias? Escuchando un poco a Lidia y a María, claro, yo creo que estamos todo el tiempo dados de la mano. Es cierto que a veces como padres, como madres, como familia, traemos una mochila emocional importante y que creo que no se nos ha enseñado a manejar, ¿no? Y es a veces complejo cuando tú planteas, estamos viendo esto, está ocurriendo X, vale, pero ayúdame a ayudarle desde cualquiera de los estamentos. Pues yo consideraría esencial una competencia verbal fluida, y fijaos lo que os digo, que nos lleve desde poner nombre a lo que estamos sintiendo y también poner nombre a qué necesitamos a partir de esto que estoy sintiendo, ¿no? Y también a verbalizar cómo percibo, qué señales estoy percibiendo a mi alrededor de cómo se están sintiendo los demás. Y aquí entro con lo que has comentado de la escucha activa, ¿no?, que tiene que ver ya más con lo interpersonal, con la empatía, con la escucha verdadera del otro, con el acercamiento al otro, con una resolución fluida, no violenta, con que demos herramientas para el habla, pero para el habla verdadera, no para un partido de tenis, sino para un intercambio verdadero de emociones y de sensaciones, de cómo me estoy sintiendo, de cómo me afecta lo que viene de ti, sobre todo cómo me afecta a mí desde esa verbalización y qué necesito para sentirme de otra manera, ¿no? No poner el foco en el otro, sino poner en mí cómo me afecta esto. ¿Por qué te estoy dando también permiso para que lo que has hecho me afecte de esta manera? Y desde esa reflexión, creo yo, aquí sí que hablo tanto de familias como de docentes como de alumnado, ¿no? Creo que esto que estamos comentando sirve para cualquiera de los que estamos aquí, ¿no?, en cualquiera de los papeles que nos toque hacer al cabo del día. Y es que los colegios es un entorno fantástico para ir más allá de las materias. Yo sé que todos los que estamos aquí lo hacemos, pero animo a que más colegios puedan dedicar esos espacios para que los niños aprendan a parar, para darse cuenta de cómo se sienten por dentro, a poder expresarlo sin culpar al otro, a poder escuchar también cómo se siente el otro y a poder aprender a gestionar ese estrés, esa frustración, y que en el día a día, con esos deadlines que decíamos antes, pues vamos, no lo podemos evitar, eso está ahí.
Yo creo que el tiempo, no me han hecho ninguna señal, pero tenemos tiempo para poder hacer... ¿No hay tiempo para preguntas? ¿Hay tiempo para una pregunta o no? Por si alguien quiere hacer alguna pregunta a las invitadas. ¿Alguien? Bueno, lo decidís el público. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a las invitadas? Y si no, nos vamos a tomar un café. Pero hay una mano levantada por allí. Yo he visto una, a lo mejor hay más. Sí. Hola. Hola. Muchas gracias por la información, por esta bajada de información que hacen. Soy mamá de un niño del colegio Sola, que está en primero ESO. Nosotros recién hemos llegado a España en julio del año pasado y se nos ha presentado una situación y me gustaría que me pudieran decir cómo validar a mi hijo sin restarle la autoridad al profesor. En una asignatura de arte, ya previamente comunicando a la tutora de mi hijo, que no sabe nada de arte, bueno, va a la clase y no hace nada en arte, me imagino yo la frustración de la profesora. Pero también le comuniqué a la tutora que es un niño que es difícil que se pueda abrir hacia sus emociones. Y en el arte uno tiene que manifestar sus emociones para poder pintar, para poder dibujar, para poder expresarse. Bueno, la consecuencia de esto fue que la profesora castigó al alumno sin recreo. Viene mi hijo a casa y me dice, muy enojado, me dice, la profesora me castigó. Y yo le dije, bueno, pero esta es la consecuencia de que no trabajo en clase, ¿ya? Pero mamá, la profesora se retiró y se fue al recreo. No se tuvo que quedar conmigo. ¿Cómo hago el dibujo si no sé hacerlo? Y estaba muy ofuscado. ¿Cómo respondo? ¿Cómo acompaño a mi hijo? Pero sin dejar, sin decirle, no sé, que la profesora era lo que tenía que hacer, tú estás viviendo tu consecuencia y la profesora tenía que ir a relajarse. No sé. ¿Está la profesora aquí o...? Muy buena pregunta, que efectivamente... Sí. Gracias. Falta ahí otra perspectiva, ¿no? Yo entiendo que te has puesto en contacto con la profesora y ella te ha comentado un poco su punto de vista, su visión, ¿verdad? Si no es así, yo lo primero que haría, esto te hablo como madre, y lo primero creo que yo haría, y esto es un consejo gratis, es siempre escuchar a todas las partes, claro. Siempre. Y después, pues bueno, ya ir caminando con tiento, pero sí escucharía cómo veo que viene mi hijo de afectado por la situación, intentar informarme de la otra versión y después, pues bueno, ya buscar puntos de conciliación que seguro que los hay, seguro que los encuentran. Ella, él y tú, segurísimo. Bueno, luego... Sí, adelante. Un poco respondiendo a lo que dices de cómo acompañar a tu hijo, ¿no? En su enfado, entiendo. Simplemente, sí. Claro. Sin restar autoridad, entiendo, ¿no? A la decisión de la profesora. Creo que he entendido eso. Claro, a ver, bueno, yo comparto lo que dice ella. Lo primero, ver bien qué ha sucedido ahí, ¿no? Porque a priori parece una situación que faltan algunos datos, es decir, ¿no? Lo que dice, si es una clase de arte que el niño puede expresarse, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí para que tu hijo termine castigado, ¿no? Es normal que tu hijo esté enfadado, entonces validarlo, es normal. O sea, yo entiendo que tú estés enfadado porque la situación te parece injusta, pero hay veces, ¿no? Y luego la segunda parte de darle opciones de cómo gestionar ese enfado, si es lo que a ti te preocupa también cómo está haciendo, y luego educar, que muchas veces sucede, ¿no? En la frustración y en la aceptación.
mira, esta vez, o sea, no puedes hacer nada. Lo que tenemos que hacer es, ¿por qué estás enfadado? Analizar con él por qué se ha enfadado tanto, qué le parece injusto, si él podría haber hecho también otra cosa, o es que la profesora le había dicho previamente algo y él no hizo caso. O sea, todo esto un poco por suponer, ¿vale? Y ver quizás en esta situación qué podría hacer bueno, en una situación similar en el futuro. No sé si... ¿sí? O sea, yo creo que ya el simple hecho de que escucharas eso ya es validarle, o sea, ya es iniciar una conversación con él, ¿no? Que él sienta que puede contarte cosas que le pasan en el colegio, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Que siempre de puertas hacia adentro siempre hay que validar la experiencia del otro, ¿no? Que son cosas que parecen como muy obvias, pero muchas veces validamos, pero luego un poco en la línea creo que de la dificultad o de la preocupación que tú comentas, le validamos, pero luego decimos, pero no, y entonces ya todo lo demás como, puedes estar enfadado, pero date cuenta, no sé qué, ¿no? Y entonces ya todo lo demás como que se ha quedado un poco en segundo plano, ¿no? Yo ahí también lo que me pregunto es qué necesita tu hijo de ti cuando te lo está contando, ¿no? O sea, igual a mí me saldría ahí quizá preguntarle qué necesitas, cómo te puedo ayudar yo con esto, porque no sé muy bien qué es lo que necesita tu hijo en ese momento en el que te lo cuenta. Necesita que hables con la profesora, necesita simplemente que le escuches, ¿no? Y eso también es ayudarle en lo que tiene que ver con la autorregulación emocional, ¿no? Un poco que lo comentabas tú, a identificar cómo se está sintiendo, ¿no? Que estoy con ellas, de poder pensar bien en qué pasó, en qué momento se sintió mal, qué es lo que le vino a la cabeza en ese momento, ¿no? Y también poder identificar qué es lo que necesito, ¿no? Qué es lo que necesita en relación al problema y qué es lo que necesita en ese momento contigo. Necesita seguir hablando contigo, necesita que le calmes, necesita que le digas que la profesora es lo peor del mundo, espero que no esté aquí la profesora. Entonces son como dos momentos, ¿no? Y también le estás ayudando a que él pueda identificar cuando yo me siento así, qué es lo que me sale a hacer y qué es lo que necesito del otro, ¿no? Porque como hablábamos antes, la autorregulación viene sobre todo cuando somos pequeños en relación a un otro, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te hemos ayudado o te hemos liado más. Te hemos liado más. Muy bien. Sí. Buenos días. Es poco común. Ah, no, bueno, no hace falta. O sí. Venga, va. Hola. Es que no estoy acostumbrada. Me preocupa o nos preocupa un poco, hemos pensado hacer un taller de inteligencia emocional expresamente para hombres, a ver si vienen, porque parece que es un tema solo femenino. Ya sé que estamos más predispuestas y tal, pero no sé, me gustaría saber un poco cuál es el sentir general o si tenéis una pildorita para ver si lo solucionamos. Si tuviéramos pildorita estaríamos forradas ya escribiendo libros, ¿no? Pues mira, yo por ejemplo, en mi contexto del hospital de día sí que en general, ¿no? Percibimos que suelen ser más las madres, ¿no? Las que traen como, pues eso, ¿no? Toda esta parte más emocional, la preocupación. En el hospital de día, si no hay ninguna situación judicial, legal, social que impida que los dos progenitores vengan, tienen que venir los dos. Es obligatorio que vengan los dos a tratamiento, ¿no? Y en cada uno de los dos, pues bueno, hay muchas diferencias individuales, efectivamente, ¿no? Hay padres que son hombres, ¿no? Súper emocionales. Yo creo que eso está muy atravesado por la cultura, ¿no? El contexto cultural y educacional, ¿no? Que las mujeres y los hombres hemos tenido y tenemos, ¿no? Aunque creo que esto está cambiando cada vez más, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro espacio es obligatorio que vengan los dos. Bueno, a mí me pasa un poco como a ella. A ver, a nivel individual, o sea, cuando vienen los chavales solos, sí que, a ver, como ya son más mayores, muchas veces vienen ya ellos solos, ¿no? Pero sí que les suele acompañar más la madre. Pero cuando hay reuniones, ¿no? Familiares o de los padres, sí que intento, porque es verdad que no siempre se cumple, pero que vengan los dos. O sea, yo siempre lo pongo como algo obligatorio. O sea, esto es un sistema familiar, convivís todos, tenéis que venir los dos. Porque luego además pasa muchas veces, que supongo que a vosotras también os ocurre, que viene la madre se queda con lo que, ¿no? Ella le sirve para ella, identifica cosas del marido, va a casa, le
cuenta su historia, cómo ella ha identificado, y luego el papá, oye, ¿qué ha pasado? Que esto no sé qué, ¿no? Entonces también es un poco por ser práctico y decir, estáis los dos en el momento, la información os llega a los dos, las pautas os llegan a los dos de la misma manera y las dudas se resuelven también igual, ¿no? Que puedan funcionar a una, que eso es súper importante. A mí me hace mucha gracia porque nosotros hacemos grupos de padres, ahora tenemos 2 grupos y entonces lo que hacemos es dividir a los matrimonios, ¿no? Un padre va a un grupo y el otro padre va a otro grupo precisamente para que pueda ser una experiencia individualizada, ¿no? Pero cuando venían los dos, me hacía mucha gracia cuando se presentaban al grupo que era yo soy Paquita, ¿no? Y decía, yo soy Paco, el marido de Paquita, ¿no? O sea, como vengo un poco aquí a ver si, yo qué sé, porque me han dicho que tengo que venir, ¿no? Pero es verdad que este entorno que estamos hablando hoy, el entorno de los cuidados, es clásicamente femenino, ¿no? A través de Pero de afortunadamente la historia, cada vez hay más obvio, presencia masculina. por supuesto. Entonces, en el cole también, en protocolos, también vienen padre y madre, obligatoriamente, a firmar y a escuchar los dos. Pero es verdad que la historia nos lo dice. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya no hay tiempo para más. Vamos a aprovechar ahora, vamos a hacer un descanso hasta las 12:15. Vamos a tomar un café y seguimos. Si alguien quiere compartir algo por redes sociales, el hashtag Eduemoción 2024. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.